I found a love for me, and darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Now knowing what it was, how will I give you up this time? Pues que fue una idea que concretamos en su día el artista y yo, bueno, pues, entonces tenía tiempo de poder ir a los talleres y tal, y muchas cosas las, entre comillas, negociábamos con los artistas y bueno, oye, pues esto, y entonces me dijo, ¿te parece una idea hacer esto? Porque era otra idea la que llevaba, pero él me ofreció lo de los palados, otra idea del mismo estilo, es decir, unos muñecos que fuesen siempre los mismos muñecos en la falla, vestidos de distintas formas, hechos de tal, para crear la falla. Y eso es lo que me ofreció de Palma Oil, porque decía que aquello estaba muy chulo, bueno, y era verdad, mucho colorido, mucho tal, y bueno, hicimos y la verdad que resultó. Darling, you look perfect tonight. La falla infantil siempre había sido hasta ese momento el talón de aquellos de la falla. Es decir, te puedo decir que prácticamente cada año se cambiaba de artista. Porque, bueno, eso. Había, mejor uno lo hacía, bueno, no está mal, venga, repites el año siguiente y decía, vale, va, otro. Y así íbamos pasando los años porque no encontraban ninguno. La idea mía ya llevaba yo varios años detrás de Bernardo Estela. Porque que yo veía lo que hacía y me gustaba y yo pensaba que podíamos contratar con él. Pero antes de eso pues surgió en una conversación pues que en este caso Miguel, que nos estaba haciendo la falla, volvía ese año a hacer fallas. Y cuando yo, pues si Miguel se hace la falla, yo salgo a la infantil y tal y cual, y ahí surgió todo. Y bueno, pues ahí está colgado el primer premio con el de infantil. Y eso, y ya te digo, empezamos con Alberto, pues empezamos con Rajadí, porque y después surgió, al año siguiente, ya directamente lo de Bernardo Estela, casi ha aguantado hasta que él ha querido, hasta que él ha tenido el taller abierto, ¿sabes? Y yo la verdad que estoy, para mí ha sido el mejor artista infantil que hemos tenido, porque ya no es que un año se ve el primer premio, era el nivel que te mantenía ahí arriba y que creo que de todos los años por lo menos 3 o 4 podios hemos tenido con él, ¿sabes? Y él además siempre lo ha dicho, supongo que será verdad, que estaba muy contento con nosotros, que estaba muy agradecido porque le dejábamos trabajar, ni más ni menos. Mira, para mí, yo siempre, bueno, pues ahora llevo muchos años de presidente y yo pues, he hecho de todo en el mundo de las fallas y siempre me quedaba eso, bueno, voy a conseguir en todos estos años tener una niña o una señorita en la corte, siendo yo presidente de la corte de mi falla, ya una vez que estuvimos juntos, total, y esta vez pues fue realidad el sueño, para mí fue un sueño. Yo, evidentemente, el sueño lo vive ella, lo vive la que sale más que nadie, y para mí pues era simplemente un orgullo, y además fue un año para mí muy especial, no el del año de que fue de la corte, el año anterior, porque a mí me sorprendía gratamente a Laura, porque no sabía nada, según decía, vamos, no sé, coño, no sabes nada y ahí estás en la corte y todo. Porque claro, yo iba muy verde, o sea, sin tener conciencia de lo que había allí. Entonces a mí, por ejemplo, me citaban para ir a Calvestre a hacer multiaventura y yo me cascaba unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta para ir a lanzarme por una tirolina, y ahí llegaba la gente pues hiper arreglada, pluscuamperfecta, que claro, yo decía, no entiendo, si vamos a hacer multiaventura tendríamos que ir con zapatillas de deporte. Yo me acuerdo estándoles haciendo las pruebas para sacar la corte, hay un día que las llevan a Calvestre,
llevan allí y tú ves las fotos en la página de justa que había entonces, iban todas perifolladas para ir a la campestra y tal cual. Y la Laura iba con sus botas chirucas, con pantalón corto y con gafas, era lo que iba, era a pasarlo bien, al campo. Cosas así me pasaron durante los 15 días y lo recuerdo porque no estaba nerviosa. O sea, yo no tenía un nervio, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía posibilidades y a mí me habían dicho, tú ve, disfruta ya por el ramo, y yo fui, disfruté ya por el ramo. Lo que pasa es que me llevé el ramo y luego salir, pero por eso que recuerdo mejor eso que, por ejemplo, la semana de las pruebas de Fallera Mayor. Vinieron a la presentación. Porque vamos, estaba cantado, teníamos una cortesana, una chica en la corte, y encima la fallera, o sea, la hermana de la cortesana esta era fallera mayor infantil de la falla, entonces era evidente que pensábamos que iban a venir. O sea, eso fue una pasada, porque no sé si se puede llegar a entender que de repente conoces a mucha gente que no conoces. O sea, ves a mucha gente desconocida que te saluda como si te conociera. Entonces, eso a mí me flipaba, porque no... Para mí era, ya te digo, todo como muy nuevo y tal. Entonces, llegar a un sitio donde conoces a todo el mundo, que es tu casa, pero de hecho, bueno, pues... por supuesto nos saltamos todo el protocolo 200 millones de veces. Lo hacíamos en la Salle, vinieron pronto, no sé si habíamos empezado o habíamos acabado de empezar, lo que sea. Y también me acuerdo que cuando antes de acabar ya se querían ir. Y eso más me lo contó Laura y yo he dicho que no, que está mi hermana ahí y que yo no me voy hasta que no suba allí. Porque aún no habíamos nombrado las falleras mayores. Recuerdo mucha tensión ese día. O sea, ese día no fue bonito, porque teníamos 4 presentaciones y hubo una discusión bastante tensa por quedarnos en la presentación de Teresa. De hecho, Sara creo que casi se baja del coche, no sé si creo que sería Sara, porque o sea, en plan que nos teníamos que quedar, porque era mi hermana y nos teníamos que quedar y tal. Entonces recuerdo que ahí estaba muy tensa, no lo recuerdo como algo súper... Pero cuando ya nos quedamos, es que esto es como todo, o sea, luego las cosas salen bien y dices, ¡oh, qué chupi! Pues esto está fenomenal. Pero sí que es verdad que esa es la cara un poco mala, ¿sabes? Justo cuando tienes algo que luego, por ejemplo, se curaron con el tema de la ofrenda, porque me dejaron ver la ofrenda entera de la falla, pero eso ya es capricho, no nada. Pero sí que lo recuerdo y además que al final pudiéramos salirnos con la nuestra, pues eso fue como un triunfo guay, entonces sí que me gustó. Lo he visto varias veces después de ese año y entonces el recuerdo lo tengo un poquito contaminado con lo que luego he vivido al verlo. Pero es verdad que me costó un poco reaccionar porque había varias Lauras, una de ellas una firme candidata a corte y entonces pues bueno, lo demás es historia del vídeo porque se ve claramente que era inesperado y me puse muy contenta. Y nada, eso, lo recuerdo así, muy guay. Y me acuerdo del acto de la trompeta que salió la última, la nombraron la última. Y cuando pasó ya, cuando ya salen todos, los delegados, sobre todo una delegada que había aquí en Varela, que había sido delegada, me dijo, dice, ya estaba claro que iba a salir, lo que pasa es que la queríamos tener ahí, nombrarla la última, y por eso la hemos nombrado la última, pero vamos, ahí estaba claro que salía y que era una candidata a salir. Nos juntábamos
un grupo, pues 3, 4, 2, 5, dependía del año y tal. Era lo más chulo que había, por lo menos para mí. Estabas deseando el día que Javi te llamaba y te decía: Quique, que nos vamos a juntar, que vamos a ver qué hacemos este año. Y nada, allá íbamos. Javi, Agustín Tirado y yo nos juntábamos, buscábamos un tema o directamente, pues mira, hay una película. Y a decir paridas, y con esas paridas que se iban diciendo se iba escribiendo un guión. En esa época pues estaba Agustín, estaba Quique, estaba Torrella, estaba Fernandín, por supuesto, y, bueno, y más gente, ¿no? Que a lo mejor no me acuerdo. Nos juntábamos, íbamos, digo, soltando, empezaba todo, pues paridas, incluso los títulos de las obras también eran paridas. Yo me acuerdo una que se llamaba El cuadro del meu Sidro no té cristal. Hicimos también una adaptación de la de Woody Allen, de Sueños de un seductor. Y de esta película podíamos sacar, bueno, pues veíamos la película y la adaptábamos a la historia que nosotros queríamos hacer, y pienso que quedaron cosas muy, muy chulas porque era nuestro. Al final, sí, la idea de la película te ayudaba, pero realmente el que escribía las cosas éramos nosotros, el que poníamos las paridas y el que le dábamos el toque para que la gente lo sintiera como suyo. gente que haces amistad, con unos te llevas mejor, con otros regular, pero en el fin y al cabo todos somos una familia donde nos podemos reunir y estar todos juntos. Es una segunda casa. Pues a ver, para mí es como dice Pili, es una familia. Yo aquí he conocido a muchísima gente que los tengo todavía como amigos y como familia. Y de hecho, pues aquí conocí a mi marido también, con lo cual, toda una familia. No, para mí es tradición, familia, cultura, donde crecí, nací y por circunstancias de la vida pues no estoy aquí, pero siempre estaré aquí en la Plaza de la Tienda. Yo, para mí, la falla Plaza de la Tienda es mi sueño y la verdad es que no podría estar aquí sin mis amigos. Pues para mí la falla Plaza de la Tienda en cada momento de mi vida ha significado una cosa distinta, pero sí que es verdad que lo que tiene en común de todos esos momentos es que siempre me he encontrado muy a gusto aquí. Supongo que por la gente, pero también porque es un lugar como que es muy familiar, es un refugio muy guay.
Un poco lo que dice Laura, familiar, porque al final estás en casa, estás con la gente que conoces. Algunos tenemos mucha familia en La Falla y eso lo hace pues todavía más especial. Y diversión, porque siempre estás en buen ambiente, alegría, cómoda. Para mí es todo. Es bajar aquí, estar con mis padres, con mis tíos, mis primos, mis amigos, es todo, lo tengo todo aquí. Para mí La Falla pues es familia básicamente, también pues muchos amigos y es donde me he criado, he nacido y seguramente voy a pasar siempre aquí, espero. Para mí La Falla Plaza de la Tienda es un lugar de desconexión donde podré estar con mis amigos y pasármelo muy bien. Bueno, pues para mí La Falla pues es un sitio en el que contra más mayor te haces, más a gusto estás y más quieres estar. Pues para mí La Falla es un sitio donde sales un poco de la rutina del día a día y te reúnes con amigos, con gente que no la ves alrededor del año casi y estás aquí pues muy a gusto con ellos. Al final, después de tantos años fuera, para mí La Falla son recuerdos. Es gente que siempre está ahí, que sabes que siempre puedes contar con ella. Entonces, es donde he crecido, donde he tenido muy buenos momentos, donde hemos hecho el cafre. Entonces, pues, La Falla es el mejor sitio donde he podido crecer. Pues es que prácticamente es toda mi vida. Yo llevo aquí desde que tengo 2 años, año y medio más o menos, y hasta hoy. Aquí tengo a mis amigos, aquí tengo a mi familia y a mi propia familia. Aquí he hecho a mi familia, tengo a mi marido, tengo a mis hijos, así es que imagínate. Puf, más de lo mismo. Espera. Pues para mí es otra familia más, que aunque los últimos años hemos estado un poco distanciados, para mi madre, mi hermana y para mí, siempre va a ser una familia en la que apoyarnos y que siempre nos ha ayudado. Y todos los recuerdos de aquí son de lo mejor que tengo en mi vida. Bueno, pues para mí La Falla pues es eso. Toda mi vida he estado aquí. Bueno, de pequeñita fui un par de años y luego ya con 10, 12, 11 años, ya, vamos, toda mi juventud ha sido aquí y he pasado unos buenos momentos y nada, sobre todo cuando el año que fui Falla Mayor pues fue súper espectacular. Y nada, que quiero mucho La Falla.
Bueno, pues yo el mejor recuerdo que tengo de cuando fui fallera mayor fue mi presentación, bueno, nuestra presentación, el momento que salimos que nadie se lo esperaba, que nadie nos nombró y salimos y todo el mundo fue como súper sorpresa con la canción de U2, que de hecho me acuerdo de la canción y todo, y fue súper especial la verdad porque tenía a mi lado a mi padre y eso y me empujó y era como madre mía, no sabía ni en qué momento tenía que salir, pero lo recuerdo con mucho cariño ese momento, la verdad. Yo creo que al final la presentación es un acto que te marca. A mí no se me va a olvidar en la vida pues prepararme para ese día, porque recuerdo a mi tío y a mi madre enseñándome el himno impreso, porque no me lo sabía. También recuerdo las palabras de mi tío, que pues nunca lo voy a olvidar, y tampoco voy a olvidar pues todo lo que me dijo. La emoción de mis padres y sobre todo lo emocionante que fue lo chula con la musaranga, y la verdad que fue muy especial. Y por supuesto pues a Carmina diciéndome: Antonia, pórtate bien, pues fue un día muy quecos. Porque yo tenía que llevar muñecos a todas las presentaciones en el bolsillo de la enagua, porque para mí era aburrido, entonces necesitaba una forma de distraerme. A ver, al final, como dice Teresa, la presentación es un momento que marca mucho, sobre todo si eres un presidente infantil que decide caerse por las escaleras. Sí, claro, creo que lo recuerda todo el mundo. A Luis es que le apetecía caerse para que lo miraran a él y hacerme a mí un favor de que no me miraran a mí. Ostras, no me acuerdo yo. Sí, creo que fue al subirme, se cayó. O sea, fue como, creo que llego a sentarme y yo aún estoy mirando recto y de repente veo una sombra que hace... Y dije, uy, ¿qué haces? Pero se cayó, sí, claro, pobrecito. Ostras. Podría decir que es eso, junto a compartir el año con Alex, lo mejor de ese año. Tanto la caída como la compartir el año con una tan gran amiga. Y bueno, luego como mi presidente era Luis, es que era mi mejor amigo, entonces claro, súper bien todo. Claro. Todo, a donde íbamos, súper bien. Además, yo me acuerdo que mi madre me dijo, ¿te presento a fallera mayor infantil? Y le dije, no. Me dijo, sí, Alex, venga, tal, y yo, bueno, vale. Y luego me dijo, ¿con Luis? Y digo, bueno, vale, ya no me voy a aburrir. Dije, vale, si es con Luis, no me voy a aburrir. No, pero luego me lo pasé muy bien. Es que porque a mí los actos y todas estas cosas, sabes que a mí estar delante de la gente me pone muy nerviosa, pero luego lo pasé muy bien porque con Susana hicimos ahí un team súper guay y aparte me hacía que estar muy cómoda, que a mí me cuesta mucho. Y luego tenía a Luis, entonces claro, estaba más cómoda de lo que yo pensaba que iba a estar. Bailar. Me quedé atrás, no me senté adelante y lo vi desde el final de todo el salón, y estar bailando todo el rato mientras actuaban y hacían el espectáculo, que lo disfruté un montón, me gustó muchísimo. Me acuerdo de eso. Que yo recuerdo la entrada a La Salle, o sea, la recuerdo perfectamente. O sea, a la falla esperando en la entrada de La Salle. O sea, ahí yo que viví todo el año como en una nebulosa, fui realmente consciente del cariño que te daba la comisión en la entrada esa. No, la verdad que desde que te recogen en tu casa, hasta por lo menos en mi caso, yo estaba siempre fría. De los mismos nervios que tenía, siempre estaba fría y estaba tiritando. Y hasta que llegas a La Salle, lo que dice Laura, recoges toda la falla y que todo el mundo te esté mirando y te esté adorando y todo, la verdad es que es una experiencia muy bonita y muy satisfactoria, la verdad. Y luego ya cuando ya hacen el espectáculo, por ejemplo en mi caso fue el Rey León, yo la verdad que yo aluciné y me quito el sombrero porque son espectaculares. Estuve durante todo el espectáculo nerviosa, histérica, o sea, tiritando, y la verdad que muy bien. Y me acuerdo muy bien la frase que me dijo mi padre antes de salir: sé tú misma, disfruta el momento. A ver, es que es un poco como todas. La presentación para mí lo había soñado desde que tenía 10 años, ser fallera mayor. Entonces, claro, para mí eso fue un nervio, una emoción, el ver a todos mis amigos vestidos, a toda la falla, los espectáculos, el espectáculo que hacen, el esfuerzo que han hecho todo el mundo.
y para mí eso fue, vamos, lo más. No, yo es que lo ha dicho Teresa, o sea, para mí la Muixaranga fue muy emocionante, porque encima era gente de la falla quien la hacía, era la primera vez y para mí mi presentación fue muy bonita, o sea, el boom fue muy chulo. Mira, lo del boom final es una cosa que sale de momento. Empiezas y a lo mejor un día viendo la tele ves y digo, hostia, pues eso quedaría chulo haciendo tal. Y así, como todos los boom final, surgió de la Muixaranga. Bueno, pues la Muixaranga, pues como todo esto, llega un día Javi y te expone su idea. Oye, que he pensado que podíamos hacer para la presentación, para el boom, una Muixaranga. Pues bueno, yo creo que en esta falla es todo muy sujétame el cubata, que si la idea es buena sale para adelante. Y así fue, estuvimos hablando con gente, porque evidentemente para hacer una Muixaranga hacía falta gente para ir subiendo alturas. La gente estuvo por la labor de participar y nada, veníamos aquí al casal, al corral, a ensayar sin saber, sin saber. Pues al final tú ves cómo se hacen las torres humanas y sabes cómo tienes que poner, pero bueno, aquí era la aventura, aquí era decir, pues bueno, a ver quién se pone debajo, a ver quién sube un escalón más y a ver quién sube un escalón más. En este caso, pues la gente, ya te digo, estuvo muy propensa a participar y lo pudimos hacer. La verdad es que quedó muy chulo y digamos que el culmen era tener a Diego, que era el más chiquitín, y subirlo hasta arriba, y él una vez arriba, alzando los brazos y abriéndolos en cruz, hacía que las dos bandas bajaran del cielo al escenario. Y la verdad que fue emocionante. Me acuerdo una persona, en este caso Culebras, que era un antifallero, aunque era fallero, pero él decía que éramos una secta y tal, y ese día llorando y abrazaba, ay, lo que habéis hecho por mí, por mis hijos y tal, pues ahora era su hijo el que estaba arriba del todo sacando las bandas. Pues yo de mi presentación recuerdo cuando me subí a la calesa de caballos, que mi presidente infantil, como era su primer año de ser fallero, no sabía lo que tenía que hacer. Y cuando llegamos a la Salle, se escapó y luego no lo encontraba nadie. Sí, Se escapó. Sí, se escapó y nadie encontraba a Josep. Nadie encontraba a Josep y tenía que salir por la pasarela y no estaba. Y del espectáculo fue muy bonito porque hicieron como una parte de la arquería blanca, se lo curraron un montón, tanto en decorado como lo que era la trama, era súper bonito. Yo, como ha dicho Laura, yo me acuerdo del Rey León, que fue un espectáculo, si no ha sido de los mejores, pues eso, he estado ahí. Y me acuerdo que también cuando fui a sacar la banda de mi prima, que no me salía del cojín, y le pegué 2 tirones y hasta que al final salió, no sé ni cómo, se la pude poner. Bueno, yo de la presentación, si le podemos sumar más interés, os recuerdo que tengo un marido que salió de esa presentación. Que avui siga el principi d'un somni meravellós. Un somni que no tant que les porta de tota una vida plena de noves emocions que, com tu i jo sabem, no acabarà en l'any 2012, sinó que tindré l'oportunitat de reforçar el nostre amor a partir del 13. T'estimo. Le podemos añadir más ímpetu a que en esa presentación de ahí dijera, venga, le podemos poner más interés y si eso le añadiremos un poquito a nuestro amor en el siguiente año. Dije, venga, gracias, Tete. Si eso... There's only you in my life, the only thing that's right. My first
Pues la mía fue en Godella. Entonces allí nuestra ha sido, yo creo Sí. que las 2 únicas que hemos hecho allí, ¿no? Entonces a mí me gustó bastante. Además yo fui en coche de caballos. ¿Vosotras también fuisteis en coche de caballos? Nos llovió. Es que llovía ese día y nos fuimos en un coche de estos antiguos, muy chulo, Muy chulo. Me encantó. Porque las Íbamos- fotos son muy bonitas. Íbamos a 20 o 30 por hora, no íbamos a más, nos costó la vida llegar. Y encima solo íbamos tú y yo, porque Luis no cabía. cabían. Entonces, el pobre Luis, se quedó sin coche. Íbamos solas detrás las dos, ahí con todos los trajes. Claro, ocupábamos todo el traje. No cabía. Pero eso estuvo chulo, porque al principio pues yo, ¡jo, no voy a tener caballos! Pero luego el coche estuvo muy chulo también, así que estuvo bien. Fue divertido, lo nuestro fue divertido porque íbamos saludando, claro, a todo el mundo. Imagínate, desde aquí hasta Godella. Nos costó también la vida llegar con el coche de caballos. Pero yo creo que ese y el momento de salir. Ese momento en el que van a poner la música, que estás tú detrás sola con Amparo Huerta y esperando a subir. Ese momento también es impresionante. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. No, sí, mi falla tuvo premio, sí, con lo fea que era, tuvo premio. Vamos, sí tuvo premio. Pues yo me acuerdo que Pilita y Chaume también tuvieron premio su falla. Y yo me acuerdo de dejarnos en el Panterri los autobuses y toda la calle Colón, la única falla desfilando para ir a recoger los premios, la Plaza Las Rendas, todo chulo. Allí me acompañó mi marido, que hizo de presidente en aquel recogida de premio, y luego a Eva Ernesto, que fue la que continuó al otro año de Fallera Mayor, que fue la que recogió con Juanqui el premio de la falla. Y para mí fue un acto muy bonito también, el poder desfilar a recoger el premio, porque no pensaba que íbamos a tener premio con la falla. Es que no lo pensaba, me quedé flipada cuando nos dijeron que tenía premio. Pero fue muy bonito, y sobre todo ir por la calle Colón. Pero bueno, pese a eso lo pasé muy bien. ¿Pero te gustó? No. Pero bueno. A mí... I'll be that fool for you, I'm sure. You know I don't mind. Oh, you know A mí el recoger el premio es uno de los pasacalles, de los que más me gustan. Ya no como fallera mayor, sino siempre es uno de los pasacalles que más me gustan. Evidentemente como fallera mayor me encantó, ¿vale? Y es uno de los momentos que si no hubiese tenido el premio de la falla me hubiese fastidiado, ¿vale? Lo digo en serio, porque como es uno de los actos que más me gusta y más rabia me da no ir, pues claro, como fallera mayor me hubiese fastidiado un montón. Y ya no solo por recoger el estandarte, ¿vale? Yo siempre me gusta por las longanizas de Pascua del tío Pepe, ¿vale? Para mí, si no, este año me he echado de menos, ¿vale? Mucho. Entonces es algo que es como mucha tradición de nuestra falla, evidentemente, claro. Y luego es que yo tuve la suerte de esta muchacha ser corte cuando yo recogí mi premio. Entonces fue muy emocionante recoger mi premio de la falla y darle el abrazo a Laura. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser emocionante? Estaba en la corte. Entonces, claro, fue muy chulo. Y mi fallera mayor infantil era su hermana. Sí, no, esa recogida de premios, yo estaba Fue muy pensando ahora. espectacular. Para mí fue casi más especial la de ese año porque la perspectiva desde el palco, ese granate que siempre ves, toda la vida lo has visto ahí, y ves de repente a una comisión, porque claro, se ven comisiones y comisiones, y es que nuestra comisión luce mucho y yo creo que es algo que Es que desfilamos súper bien. no debemos... y no que es la por gente nada. se apunta a un bombardeo, Sí. que la gente se apunta a un bombardeo. Es verdad, la gente se apunta a un bombardeo y es algo que es de agradecer, porque
no solo en ese acto, o sea, en la recogida de premios, bueno, a mí me emociona mucho verlos y poder estar ahí, pero que es verdad que es en cualquier desfile, o sea, en cualquier desfile hay preocupación por hacerlo bien. La gente en general se apunta y lo hace con ilusión, entonces es muy guay, es verdad. Yo me quedo con la recogida de premios del 2012. Sí que es cierto, ¿no?, que en esta falla la gente se suele apuntar a todo. Entonces, si ya encima tienes premio, que ya el ambiente es otro, ves a la gente mucho más feliz, ves a tus amigos que te acompañan, a tu familia, y dices, se está muy bien, la verdad, apetece. Y ya no es solo eso, sino que al final son muy pocos días, porque la semana fallera son muy poquitos días, y ver siempre a los de siempre que te acompañan durante esos días vale la pena, o sea, vale la pena, totalmente. Yo creo que al final en esta falla ir a por el premio es como un ritual. Da igual a la hora que te acuestes y cómo te acuestes, que te vas a levantar para ir a por el premio, porque vas a por el premio y es el premio de tu falla. Y al final quieres ir y queremos ir todos. Y a las 10 en punto estamos todos allí y nos vamos a Valencia súper contentos y súper emocionados, y al final es como, es lo de siempre, o sea, es un ritual y va mucha gente para lo pronto que es y para los días que son. Y en metro. Exacto, el agobio del metro, pero a la gente le da igual. A mí me gustaba ir con los niños, es que me encantaba lo de ir a recoger Bueno, Estaba bien. Antes íbamos mucha gente porque nos lo pasábamos muy bien. Y claro, yo iba por detrás, aunque era falla mayor, pero iban ellos de protagonistas, claro. Pero fue súper divertido. Yo me lo he pasado siempre muy bien cuando se va así con los niños. Está divertido. Luego con los mayores también fui. Yo creo que íbamos en metro. Sí, íbamos en metro, ¿verdad? Claro. Sí, es que no me acuerdo. Pero sí, ahí es un poco más agobiante el tema metro con los trajes, yo creo. Pero también está bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que los niños pues es como más alegre, más divertido. Sí, con los niños era muy guay. A mí también me gusta lo de los mayores, el hecho de irnos en el metro, hacer todo el recorrido por allí y luego volver a por la longaniza de Pascua. O sea, recoger el premio era sinónimo de pasar a ver al señor Pepe y que nos diera la longaniza de Pascua. O sea, es recogida de premio y se te tiene que venir a la memoria la longaniza de Pascua. Y de hecho necesitábamos todos esa longaniza de Pascua porque seguramente la noche anterior la habíamos pasado muy bien. Y entonces eso como que además nos resviscolaba bastante. Claro, porque es pronto encima, es muy pronto claro, ir a los mayores. Bueno, yo tengo otra anécdota de la semana de falla, y es que para mi falla nos enfadamos así un poco porque no nos dieron un premio como corresponde y nos dieron el último y fuimos a por el premio con una especie de bolsa para tapar el premio. Principalmente era una forma de protestar que se hizo ese año y se tenía que haber hecho muchos más, o tenía que hacer más gente. Es un poco protestar de cómo se dan los premios. O sea, los premios se los dan pues a los amigos, los primeros. A lo mejor cuando hemos tenido el primer premio era porque éramos amigos, también te lo digo, ¿sabes? Que a los amigos el primer premio y después cuando llega un cierto momento empiezan ya pues un poquitín como a sorteo, por decirlo así. Entonces no estábamos conformes con el premio que nos dieron, que creo que fue el 15 o el 13 o una cosa así. Y bueno, pues una forma de protestar fue cuando nos dieron el banderín, cuando bajamos de la tribuna, ponerle una tela y taparlo, y todo el desfile por Valencia con el premio tapado. Y fuimos por Valencia con el premio tapado y llegamos aquí y lo escondimos debajo de la falla porque no estábamos de acuerdo. Es verdad, es verdad. Y fue así una anécdota, pues eso. Para mí fue chulo porque, mira, algo distinto. La falla es verdad que estaba muy bien para el premio. Y yo creo que también, volviendo un poco a lo de desfilar, es que
nosotros, lo he dicho antes de broma, pero es que en realidad lo digo de verdad, desfilamos súper bien. O sea, la cantidad de gente... Antes desfilábamos mejor, sobre todo los infantiles. Sí, y la cantidad de gente que ahora vamos a la pasacalle conjunto, que todas las fallas se quedan flipando con nosotros, porque vamos un montón de gente, y lo bonito que queda, que toda la calle Campamento sea nuestra y toda la calle de la Paz en la ofrenda sea nuestra, porque hay un momento que no escuchas ni a la banda de tanta gente que somos. Y eso a mí me emociona muchísimo, la verdad. Más que incluso pasar por la Virgen, el pasar por la calle de la Paz y que sea solo tu falla. Que toda la calle seamos nosotros. Y eso a mí me mola un montón. Cuando giré y vi la calle La Paz, ahí es cuando yo creo que ya empecé el aguantarme el lloro, porque decir, como empiezas a llorar aquí, la vas a liar hasta que llegues a... Pero mira, eso me impresionó muchísimo. Sí que es verdad que yo me acuerdo que estaba sentada al lado del patio viendo nuestra ofrenda pasar, porque me dejaron porque era Teresa, y me dijo, tía, me he perdido a tu fallera mayor, no la he visto pasar. Digo, no, es que aún no ha pasado. Es que sigue siendo mi falla. Porque había pasado Teresa y seguían. Tía, no, me la he perdido. Digo, no, aún no ha llegado, que yo estoy aquí vigilando que Loreto aún no ha pasado. O sea, que ya os digo yo que, o sea, es una pasada, y yo espero que la gente no se baje de ese barco, porque creo que ese lucir comisión también es importante a nivel de identidad de comisión. From the day we arrive on the planet. Muy diferente, porque yo ya lo había vivido como infantil y como mayor es otra historia. O sea, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, en mi caso estuve durante muchos años de pequeña intentando ser fallera mayor infantil, hasta que llegó el momento de ser fallera mayor, y la verdad fue un momento muy como que la ves y es como que diciendo, no sé yo, me tienen que piscar porque no, o sea, es un sueño que no pensaba que iba a llegar, y cuando llega y dices, ostras, pues sí, soy yo, o sea. Yo lo recuerdo raro. Es que es un momento raro, porque estás tan como sumida en una nube de todo lo que estás viviendo en ese momento, que realmente es un poco como dice Laura, ¿no? Que es como que no eres tú, como que quieres absorber tanto que no sé si lo disfrutas como quisieras. No lo disfrutas. Es raro. Dices, soy yo, estoy aquí. Mucho gente girándose. O sea, gente que se gira y te mira con una mirada de ilusión que dices, ay, gracias. O sea, estoy aquí sola, pero estoy súper acompañada, y como yo la verdad es que me pillo muy pardilla, yo insisto que igual no lo cambiaría tampoco ese no saber mucho, porque yo lo disfruté sin grandes pretensiones. Muchas cosas me vinieron grandes porque no entendía la magnitud de las cosas, pero otras cosas las pude disfrutar mucho porque no tenía una expectativa creada. Entonces, ese momento de ir andando y que se giraba y te miraba como diciendo, qué guapa estás, y digo, ay, gracias. Y luego la comisión secreta que va todo el rato acompañando en los laterales de la calle La Paz. Eso te iba a decir. Sí. Eso también. El apoyo moral, aplaudiéndonos a todas. Eso también es súper guay. O sea, que claro, es que me está viniendo ahora, está siendo complicado. Es que conforme entras por la calle La Paz, te van diciendo cosas. Gente que no conoces, pero sobre todo la gente que conoces. Claro. O sea, cuando te están aplaudiendo y te van diciendo guapa, es que de verdad estás muy guapa. Sí, cuando vas desfilando y ves a naranjitas por ahí aplaudiéndote y gritando, es como sí. Al final yo creo que ahí está la diferencia en que vas sola, pero no te sientes sola. O sea, te sientes súper acogida porque lo que decís, o sea, hay gente que no te conoce, te está gritando, te están diciendo cosas, y luego cuando llegas a la plaza y oyes tu nombre y dices, ostras, es que soy yo, y está aquí todo el mundo mirándome y estoy enfrente de la Virgen, y para mí es como un reset. O sea, al final te acuerdas, haces un poco de balance de cómo te ha ido y de qué esperas. Sí, y cuando sales, que vas en brazos, que todo el mundo te va acompañando, porque ya no es el momento, es como que todo el mundo te abraza. El momento, ¿no? Momento de sales la calle de los caramelos. Sí, se estrecha. Pero te van acompañando todos, y tú
soy yo, sigo siendo yo. ¿Sabes? Es que es todo súper... que eres tú, pero ese acompañamiento de los tuyos. Es lo que decíamos. Lo bueno de esta comisión es que somos muchos y vamos a todo. Entonces, como decía Carolina, te girabas, veías gente de naranja correr y vas reconociendo caras y dices, ah, mira, también ha venido, ah, mira, también está aquí. Y ya cuando se acaba todo dices, si es que los he vuelto a ver, o sea, los he visto 5 veces durante la ofrenda, estaban atrás y se ha acabado todo y los sigo viendo y han llegado aquí todo. Entonces, siempre te sientes acompañado, ¿no? Al final, desde el papel de presidente infantil, pues quedas un poquito más relegado y es totalmente normal, pero aún así no te sientes solo tampoco. Me gusta, es mi comisión, es mi gente y siempre están ahí. Pues yo lo recuerdo que era un año especial, lo siento, y que mis padres pudieron venir a acompañarme el día de la ofrenda y llovía, hacía mucho frío ese día, se vistió gente, no toda porque el día era muy malo, la verdad es que salió los 4 días de fallas lloviendo, pero no faltamos a ningún pasacalle ni nada y lo siento, cortas y empalmas por donde tengas. Es que fue un año, pobrecita, pero bueno, la verdad. No, pero bueno, la verdad es que fue bonito porque pese a que hacía mucho frío y estaba aquí, iba a caer me decían, ¿no podrás ir a la ofrenda? Y yo decía, sí, tranquilos que yo desfilo para el día de la ofrenda y cuando llegue a casa va a caer una y la que vaya detrás se va a fastidiar, pero yo paso por la Virgen. Es que me acuerdo de eso. Es verdad, porque me estaban peinando la peluquera y cuando llegamos justo con los autobuses empezó a caer agua y corriendo todas. Y fue muy emocionante, porque iba con mi marido, aunque mi marido iba con mis hijas delante porque eran pequeñas, y fue muy emocionante. Es que fue espectacular. Es que no sé cómo explicarlo, pero es que para vivir esa sensación, o sea, para explicar esa sensación la tienes que vivir, porque fue súper bonito. Ahí tenemos que coincidir las tres. Creo que sí. Ese día es el día. Es el día en el que vas desfilando por la calle de La Paz y estás al principio y ahí al final distingues lo que se supone que es el estandarte de los infantiles. Entonces eso es, mira, se me ponen los pelos de punta, eso es increíble. Y esa sensación no se te puede olvidar jamás en la vida. Y mira que yo soy muy pro presentación y a mí la presentación, vamos, es sagrada, pero ese día... Sí, yo creo que es mejor la ofrenda que la presentación. Yo también prefiero mucho la ofrenda, aunque yo fui infantil, no vi todo, pero bueno, luego con mi madre, como me puse al final, lo vi todo, ¿sabes? Y creo que sí, que la ofrenda es lo mejor que hay de ese año, es lo mejor. Buah. Pues yo sí que lo tengo clarísimo. La ofrenda de San José, sin duda. Yo lo tengo clarísimo. Es el más bonito, porque tienes ahí al barrio, a la gente de toda la vida, y es una cosa que es nuestra por y para nosotros. Entonces, es súper especial. Te recogen en tu casa. Y para mí es la más importante. A mí me gustó mucho la mía porque se hizo dentro de la iglesia. Es que fue tu año de agua. Pero bueno, hicimos la ofrenda dentro de la iglesia y me gustó mucho que pasaran los hombres por dentro de la iglesia, las mujeres que se vistieron, los niños que se vistieron, las niñas y poderme hacer una foto con la comisión masculina. La femenina es que se fue todo. Pero bueno, ¿tienes foto, Pili? Tengo foto con la comisión masculina. ¿Tienes alguna foto, Pili? Sí, que tengo fotos.
con nuestra gente. Yo creo que no me fui recogieron una en de mi las casa. primeras que llegó tarde. A la... Pero yo también. Sí, llegué tarde. No, yo llegué tarde a la iglesia. Y Javi, a la iglesia llegué Yo también. tarde. Y Javi se me quedó así mirando la cara de Javi diciendo... ¿Y tú entraste tarde a la misa? Sí, Y yo también. Sí, También. llegué tarde a la misa. Pues yo tengo que decir que yo he ido, os puedo asegurar, a muchísimas misas en mi vida. Nadie lo duda. Pero a mí esa misa me costó especialmente. O sea, lo tengo que decir. Quiero decir, lo que es la... Yo estaba agotada, o sea, me quería morir. Y yo pensaba, bueno, pues mira, ya por lo menos tenemos la misa hecha. Pero luego sí que es verdad que compensa, te vas activando conforme avanza la mañana. Claro, y es verdad que yo sí que recuerdo el momento de salir pitando porque te van a recoger. Y ahí se te sube la energía. Pues nada, a ver, aparte de que es el último día y ya estás triste porque va a ser, o sea, empieza ya el día de San José con un acto súper bonito, la verdad, y eso por aquí, por Benimame, es espectacular. Pero ya estás con los sentimientos a flor de piel porque ya es el día de San José y se va a acabar la semana de falla. Y nada, es súper, emocionante, sobre todo el paseíto desde que te toca salir ya, y el paseíto ese despacio y ver todo el mundo aplaudiéndote, eso es espectacular, es muy bonito. Además es como más familiar porque toda la gente que tienes alrededor la conoces, toda la gente que está ahí esperando a que tú salgas son todas personas conocidas, entonces lo veo como más, aparte que es lo que dice ella, como ya están todos los sentimientos ahí porque se acaba ya, lo veo como, pues sí, muy bonito porque está todo el mundo que te conoce ahí mirando y es bonito. Y además cuando se acaba, cantamos el himno, nuestro himno, el himno de la falla. Entonces yo creo que aparte de que entre la semana fallera lo cantamos, pero ese momento de cantar el himno de la falla también es muy bonito. El que esté allí, la banda de música, nos toque el himno, Kini repartiéndonos nuestros papelitos a todos para que a nadie se le olvide la letra, y aún así nos equivocamos, pero es lo que hay. Y ese momento también es súper bonito. Cada persona, a mí me llama la atención porque cada persona tiene su rinconcito de la plaza y siempre están ahí. Y mola porque sabes a quién vas a ver. Y sí, es un momento también emocionante, súper emotivo, es verdad. Yo es que mi falla era toda asiática, a la gente le gustó mucho, yo creo que era muy bonita. Habían piececitas muy bonitas y yo decidí llevarme a una abuelita que había, que no era de las más bonitas, pero a mí me hizo gracia. ¿Pero a ti te gustó? Yo recuerdo que me intentaban convencer para que me cogiera otra cosa y yo quería a la abuela. Y me llevé la abuela. Mi madre no, la tuve en casa, pero a mi madre y a mi hermana les daban miedo cada vez que entraba. Y me la bajaron al trastero, así que en el trastero está. Otro año hubo de todo, la grande era muy bonita, la infantil no. O sea, teníamos una papelera como canasta, era muy fea, pero es verdad que la grande lo compensaba. O sea, era la falla de los Playmobil, después de 8 años, porque en el 2000 ganamos el primer premio, volvimos a conquistar el podium en mayores, y la verdad es que la falla para mí ha sido la más bonita que hemos plantado en la plaza. Habrá gente que veis, no es porque sea la mía, es que el tema de los Playmobil yo creo que lo recuerda prácticamente toda la falla y era muy bonita. Sí, era como, era grande, o sea, más que alta, era como ancha, molaba, tenía mucho muñeco, mucho color. Como los muñecos de Rosy. Ahora que no nunca he visto Rosy. Tenía mucho color, era muy bonita, se podía jugar con la falla. Daba mucho rollo TikTok, si hubiera existido el TikTok en aquella época, daba mucho juego. Yo, ya que Anne nombra mi falla, a mí me encantaba. O sea, quiero decir, tenía unos colores súper bonitos.
pero Sobre el cartón... Tenía muñecos de cartón. Planos. La primera y la última, ¿no? Pero mi falla yo la veía preciosa, sobre todo la ranita. Y la muñeca era... Porque solo había una ranita. Sí, pero Claro. con la corona yo quería la ranita y nadie me quiso bajar la ranita para llevármela a mi casa. Eso suele pasar. Yo es que me quedé sin muñeco, porque era tan feo que me daba miedo y lo quemamos. Un San Juan lo bajamos a la falla y me dijo mi madre, es el momento de quemar el muñeco. Teresa, eso no es que te quedaste sin muñeco, es que te deshiciste del muñeco. Oye, pues las nuestras eran bonitas. Las notas eran bonitas. De hecho, yo me acuerdo que me peleé con Víctor por quién se llevaba el ninot, porque los dos queríamos el mismo ninot y él acabó llegándose la tortuga a casa y yo no, que me quise llevar otra cosa, pero no me gustaba tanto. Yo quería la tortuga, pero al final se la acabó llevando él. Hombre, yo gracias a mis infantiles que están aquí, tengo su ninot en casa todavía. O sea, gracias a ellos que me dieron el ninot, que es que me encantaba. También, sí, fue preciosa. A mí me encantó. La mía es que yo acabo de empezar la carrera de magisterio y iba sobre los coles de Benimame, entonces era como un completo. Entonces, es verdad que a nivel de colorido no era tanto, claro, veníamos de la falla de Rosy, que era súper brillante, y esta los colores eran como más marrones, apagados, sí. más marrones, más tierra y tal, pero la temática lo compensaba, entonces estaba apañado. Sí. Pues yo la verdad que mi falla era del oeste, era muy simple. Pero sí, la verdad que lo que dice Luis, aunque sea lo más simple, para ti va a ser siempre tu falla la favorita y la más llamativa. Así que contenta. La mía era así un tanto hippie, bastante hippie, con abuelos hippies. Y yo también elegí una cosa que estaba arriba del todo y me la bajaron. Yo me quedé con el collar de... Sí, Salva Gallar, pobrecito, yo no sé cómo no se mató, pobrecito. Se subió a la escalera que tiene la falla grande y subió a por el collar de la abuela y en casa lo tengo. Yo sí lo tengo, el collar de la abuela. Ostras. Por tú te quedaste sin. Yo me quedé una pluma que también identificaba mi falla, que iba de Julio Verne. Julio Verne. Julio Verne. Pues lo de la pluma pues identificaba la falla. Claro, pues sí. O sea, yo para mí la crema de mi semana fallera, la ofrenda, pues sí, lo típico todo, pero fue la crema. Es que fue muy emocionante encender desde el castillo y luego encender mi falla. O sea, es que era mi falla. Yo el día de la crema ya estaba agotadísima. Y le decía a Javi, ¿en serio que me tengo que vestir para darle? Digo, no, si voy así bien con el blusón, que te vistas. Yo, como una niña pequeña, yo no quiero más, yo no puedo. Es verdad que el día de San José es el día que más veces he estado de una traca en mi vida. O sea, 3 veces. Nunca he vuelto a estar. Recuerdo que yo cogía siempre la bengala y tú me cogías del codo. Y yo, pero cógela y me cogías del codo. Y yo... La niña sobrevivirá seguro. La niña tiene un padre que Ningún miedo tenía Carol a encender. Buah, yo me lo pasaba súper bien. Y me vi sola en la crema, pero bueno, Javi, fenomenal. Pero sí, vi la muerte cerca 3 veces ese día. A mí me encantó eso, creo que era lo que más ilusión me hacía, encender una mascleta. Imposible. Pero yo creo Y la de la agrupación que le dabas al botón. Exacto, también es muy buena. Esa era menos peligrosa. Pero yo creo que si me tuviera que quedar con un acto, al final las ofrendas son muy emocionantes, pero para mí la crema. Creo que es el momento final que ya acabas y como que te das cuenta y te vas a dormir. De todo. No, También. También, vale, estás cansada, pero cierras y piensas, wow, ha sido emocionante, o sea, ha sido como una película. He estado todo el día pasándomelo bien, rodeada de gente que me quiere y al final ahí te das cuenta de lo que ha pasado. Más mérito porque aguantasteis vestidos de fallero desde que se cremó vuestra falla infantil hasta que nos dieron los Claro, muñecos. es que a mí mi madre me decía, no te quito el traje y no te quitaba el traje, o sea, aguantas. Y yo de hecho aguanté hasta la crema de Carmina. Tiene que ser. Claro, tu madre tenía. Claro, eso tu madre sabía. Yo en mi crema recuerdo que la falla la quemé yo porque Javi me dijo que él no la iba a quemar. Que era un primer premio y él no la quemaba. Y me dijo, toma la bengala y si se quema es tu culpa. Tal cual. Y dije, bueno, pues no lo voy a hacer. Qué fuerte.
Pues sí. Sí que es cierto que como niño siempre te da especial ilusión, ¿no? Prenderle fuego a algo y más a tu falla. Vale, qué gusto. Y encima lo estoy quemando yo. Quiero quemar cosas todo el rato. Los niños siempre lloran más que los mayores. Sí que puede ser. Sí. Para mí es siendo infantil el mejor día, porque es como que tienes el confeti, tienes disfraces, es como el día más completo como infantil. Sí. Y si ya pues, tienes petardos y por la mañana, por la noche y luego de fuego, pues es lo más divertido. Yo me acuerdo que antes de quemar la falla, yo ya estaba llorando. Yo decía, no quemarla, que no. Y Alberto me decía, ¿y tú qué haces llorando ya? Y yo, jolín, Alberto, es que qué poco sensible eres. La miraba así y decía... A mí me pasó como Liliana, me pasé esa semana en el bajo de Víctor Redolar y vinieron las Teres a peinarme allí abajo y yo, mientras que me estaban peinando, yo ya estaba llorando. Cuando abrí la puerta y vi la falla con toda la traca, me pasé 2 horas y media llorando. La gente me decía, pero deja de llorar, y yo no podía. Me pasé todo el rato llorando, luego quemamos la falla, no había nada, yo seguía llorando. Mi madre me decía, pero ya está bien, deja de llorar. Y ya no. Luego, no sé vosotras, pero a mí me daba muchísimo miedo el momento de levantarnos. Me daba muchísimo miedo. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me voy a caer para atrás? ¿Me voy a caer de morros? No sé. Y me daba muchísimo miedo cuando me levanta. Ahora ya me gusta, ahora quiero que me levanten todos los años. Pero cuando fui para llama infantil, que era la primera vez, me daba muchísimo miedo y me acuerdo. Pero luego moló. ¿Cómo no? ¿Cómo no la vas a recordar? Porque no paré de llorar en todo el rato. Es que tengo unas fotos, unos ojos así de por sí los tengo grandes, de llorar. Es que me lo había pasado tan bien que no quería que se acabara. Sí, porque tú empezaste a llorar súper pronto. Es que yo me acuerdo, en plan, aún no había pasado nada y ella ya estaba llorando. No quería que me falla, que era mi falla. Sí, es que es triste ya, pero porque ya se acaba todo. Entonces yo no creo que llores porque se quema la falla, creo que lloras porque acaba todo. Entonces, claro, ya dices, pues hasta aquí hemos llegado. Yo me acuerdo el momento de darle un abracito a mi madre, pobre, porque ese año yo estaba trabajando fuera. Yo venía de Denia todas las semanas. Entonces la pobre se tenía que encargar, me llamaba por teléfono, este fin de semana ¿qué tienes? ¿Qué es lo que quieres que te prepare? Y la pobre me lo tenía allí todo preparado. Entonces la frase fue, mami, por fin se ha acabado y ya puedes descansar. O sea, ese momento de por fin puede descansar, pero vamos, aún así el sentimiento de se ha acabado, ahora ya se ha acabado, ahora ya se ha acabado mi año, ya no hay, es la pena.